Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos, ante la situación que vivimos, nuestro país, el mundo, los problemas que existen por la epidemia que tenemos, etcétera, tenemos la gran satisfacción de que esté con nosotros un querido amigo, un hombre que estudia y que sabe mucho, al cual hemos invitado algunas veces y creo que es importante que hoy lo tengamos en Corriente de Pensamiento. Me refiero al doctor Jorge Castro, que a su vez es un argentino que está preparado, estudiando y analizando permanentemente los distintos temas que hacen al país. Querido Jorge, te quiero agradecer mucho tu presencia. No, por favor, gracias por invitarme. Al contrario, invitarte a vos es un gran gusto porque uno aprende y también se le explica a los televidentes lo que está pasando y lo que queremos saber. Si a vos te parece, yo dejo a tu criterio, si comenzamos hablando de nuestro país y el mundo, diremos. Después hablamos de todo el tema de la implicancia que tiene la epidemia en el mundo, en los países, en la economía. Pero me parece que este es un tema importante que lo tratemos. Mira, yo diría lo siguiente, el momento actual, la Argentina es el país emergente más dependiente del sistema financiero internacional. Así es. Depende en un sentido estricto y en forma diaria de lo que se resuelvan los acreedores de la deuda argentina, vinculados a través de la interposición del Fondo Monetario Internacional. Esta es la razón, este grado de dependencia de la Argentina del sistema financiero internacional, es la razón del creciente poder político del presidente Alberto Fernández. Porque él, si bien él no es el jefe político del sistema de poder gobernante en la Argentina a partir del 10 de diciembre, es inequívocamente Cristina Fernández de Kirchner quien ejerce esa jefatura, lo cierto es que él es, en su función de presidente de la Nación, él es responsable de la política exterior y de la política económica, ¿no? Porque la política económica de la Argentina ahora está centrada exclusivamente en la renegociación de la deuda. Así es. Renegociación de la deuda, sinónimo de política económica. Y al mismo tiempo, política exterior, que para la Argentina significa fundamentalmente dos caminos fundamentales a tomar en cuenta. Uno, la relación con Estados Unidos. Claro. El papel del presidente Donald Trump en lo que se refiere a el respaldo activo a la Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional es absolutamente decisivo. Por eso es tan importante la designación y el lugar que ocupa el embajador argentino actual en Washington, Argüello. Jorge Argüello, que está cumpliendo un papel muy importante para el interés nacional y que ya le presentó las cartas credenciales a Donald Trump, sí, que le dio nuevamente un mensaje de aliento y de respaldo al presidente Alberto Fernández por la mediación de Jorge Argüello. Es probable que en poco tiempo se produzca un encuentro, ¿no? Es lo que se ha hablado con Trump. En esa última reunión. Se comprometió, en una reunión posterior en realidad ocurrió esto, cuando se entrevistó el embajador Argüello con el secretario de Estado Mike Pompeo de los Estados Unidos, y entre los temas que se acordaron es la de organizar en el transcurso de este año una visita a Estados Unidos de parte del presidente Alberto Fernández, que sería absolutamente central para los intereses argentinos. Qué buena tarea que fue cumpliendo Argüello, ¿no? Empezó como concejal, siguió, se dedicó a la política exterior y ahora culmina su carrera. Muy importante, muy importante. Es un hombre perseverante y muy trabajador. Y cuenta con la confianza y el reconocimiento de las autoridades norteamericanas. Sí, empezando yo por el presidente, a Jorge, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo. Sí. Jorge, ¿cómo crees que va a continuar este tema de la negociación de la deuda, de la relación con los distintos países? Bueno, recorrió varios países el presidente cuando salió, y el tema con Estados Unidos, ¿vos crees que se va a concretar ese apoyo y esa entrevista con el presidente? Yo diría lo siguiente, lo mejor de estos 6 meses del gobierno del presidente Alberto Fernández ha sido la política exterior.
Y yo digo que el gobierno tiene que practicar una política exterior importante. Uno de los aspectos más trascendentes que puede tener un gobierno, ¿no? Pues si yo te encerrás y no salís, Absolutamente. creo que es totalmente perjudicial, ¿verdad? Uno de los elementos de esa política exterior más importantes realizado por el presidente Alberto Fernández fue la decisión que tomó y que ejecutó de viajar a Israel al conmemorarse el aniversario del Holocausto, donde murieron más de 6 millones de la población judía en Europa, y fue el único presidente latinoamericano que estuvo presente en esa reunión en Tel Aviv, junto con el resto de los principales mandatarios del mundo. Estuvo el secretario de Estado Mike Pompeo, estuvo el presidente de Francia Emmanuel Macron, estuvo la canciller alemana Angela Merkel, y también estuvo el presidente argentino Alberto Fernández. Esto tiene enorme importancia. Con el primer ministro y todo esto, ¿no? Porque la preocupación fundamental de Israel se refiere al problema del papel de Hezbollah en la región y específicamente en la Argentina. Por eso la decisión tomada por el presidente Alberto Fernández y su ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, de mantener a Hezbollah en la lista de las organizaciones terroristas, decisión tomada por el anterior gobierno de Mauricio Macri y mantenida por el presidente Alberto Fernández, es un acontecimiento mayor en la relación de la Argentina con Israel. Y hay que tomar en cuenta cuál es la importancia que tiene Israel en la agenda norteamericana. ¿Qué te parece? Es el principal aliado de los Estados Unidos en Medio Oriente. En Medio Oriente. En un momento de transformación extraordinaria de la sociedad y de la propia realidad de ese sector del mundo, que es el más conflictivo del mundo y también el más estratégico. El más estratégico, sí. Y la Entonces, verdad... ahí estuvo el presidente Alberto Fernández en ese momento crucial para los intereses y para la visión del Estado de Israel, y ahí fue el único presidente latinoamericano que estuvo presente en ese momento en Israel. El otro aspecto fundamental de la política exterior es la relación con Brasil. Exactamente. Y en este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, estuvo allá, y además se ha designado una figura como el ex gobernador, ex candidato presidencial de la Argentina, Daniel Scioli, que ha sido muy bien recibido en el ámbito brasileño. En este momento prácticamente hay un acuerdo con Brasil que necesita corroborarse con una entrevista próxima que ha postergado por motivos internos el presidente Alberto Fernández, que es una reunión con el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, en donde lo que haya sea una línea de acuerdo sobre la orientación de la región, Brasil y la Argentina en primer lugar, pero también Uruguay y Paraguay, sobre la ampliación del Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea, y la actitud común a tener frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Estos son los puntos fundamentales de la inserción de la Argentina en el momento actual. ¿Vos crees que el tema de la Unión Europea requiere de alguna manera que previamente se fortalezca en serio el Mercosur, ¿no? Bueno, el Mercosur es básicamente Brasil. Por eso digo Brasil y Argentina en este caso. El 74% del Producto Bruto Regional es la economía brasileña. La economía brasileña. Allí donde va Brasil, allí va el Mercosur por necesidad. Y el gobierno brasileño del presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Economía, una figura fundamental en este momento en Brasil, Paulo Guedes, tienen resuelto, con pleno respaldo del Congreso de Brasilia, aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea en los primeros 6 meses de este año. Antes de junio, diremos. Eso es. Hay que tomar en cuenta que el acuerdo Mercosur-Unión Europea, hay que distinguir 2 aspectos en ese acuerdo. Es muy importante que lo señales, porque... Uno son los aspectos estrictamente comerciales. Otros son los denominados acuerdos de asociación estratégica entre el Mercosur y los países de la Unión Europea. Para los primeros, que son los acuerdos comerciales, que son los de interés más relevante para los países del Mercosur, en primer lugar para Brasil, lo único que se necesita del lado europeo
es el respaldo del Parlamento Europeo. No es necesario la intervención de los 27 parlamentos nacionales de la Unión, de los países que integran la Unión Europea. De lo europeo con eso. Por lo tanto, si Brasil aprueba en estos primeros 6 meses del año el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y esto ya está en trámite la aprobación por el Parlamento Europeo, el acuerdo entra en ejecución y es plenamente efectivo, por lo menos en lo que se refiere a Brasil. Claro. En otros términos, hay que prever que Brasil firma el acuerdo con la Unión Europea en el transcurso de este año. Y allí donde va Brasil, allí va el Mercosur, en el sentido de que Brasil incorporándose a... Es un poco el abanderado, diremos. Exactamente. Incorporándose al acuerdo con la Unión Europea, obliga al resto de los países de la región, ya tiene asegurado el respaldo de Uruguay y de Paraguay, también a determinar cuál es su inserción en el mundo, lo cual obliga también a la Argentina a tener una posición acorde con lo que hace el resto de los países de la región. Y hay que reconocer que lo que hace un tiempo parecía casi inalcanzable Argentina-Brasil por las diferencias que existían, creo que se han limado mucho esas diferencias. Bueno, ahí se han limado mucho. Pero hay que tomar en cuenta el siguiente dato, Pocho, que me parece fundamental. Brasil ha comenzado un camino irreversible. Irreversible. De transformación interna, de reforma de las estructuras económicas, de apertura de la economía. De apertura. Y de inserción en el sistema internacional. Brasil, además, tiene un acuerdo estratégico con los Estados Unidos. Bueno, y ¿te acordás que Bolsonaro primero estuvo con Estados Unidos? Bueno, lo está en el momento actual. El presidente Donald Trump de Estados Unidos considera al gobierno brasileño de Jair Bolsonaro como su principal aliado estratégico en América del Sur. Esto hace que el vínculo con Estados Unidos de Brasil sea crecientemente fuerte, tanto en el plano económico como en el plano político estratégico. El dato que conviene tomar en cuenta, Pocho, en este sentido, es que el actual segundo comandante del Comando Sur de los Estados Unidos es un general brasileño en actividad. Lo que esto significa, a través de la posición de este general brasileño en actividad como segundo comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, es que Brasil comparte con Estados Unidos el control de la seguridad hemisférica. Este es un dato que para la Argentina es absolutamente preciso tener en cuenta. Totalmente. Porque la relación de la Argentina con Brasil está fundamentada en los intereses nacionales. Por lo tanto, la Argentina tiene que saber qué es lo que está haciendo Brasil, qué es lo que se propone hacer y que esto es un camino en marcha de carácter irreversible. Y también es nuestro socio comercial más importante. Exactamente, pero Brasil deja de ser la economía más cerrada del mundo, como es en el momento actual, y tiende a abrirse cada vez más. Por eso. Tiene previsto la negociación de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, cosa que las negociaciones comienzan este año. Y también tiene previsto el inicio de negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio con la República Popular China. Que es muy importante, eso es lo que yo sostengo. Todo esto afecta de manera directa a la Argentina. Claro, sin duda. Y por lo tanto al presidente Alberto Fernández. Lo que ocurre es que algunos, no sé, cualquiera de nosotros podemos cometer errores, pero tenemos que ser objetivos en las manifestaciones. Yo ya leí por ahí o me enteraba que algunos decían, no, que no va a la Asunción de la Calle porque va a estar Bolsonaro, pero eso no es cierto. Sí, el presidente Fernández planteaba su primer mensaje para el periodo ordinario de sesiones, 11:30 de la mañana, lo otro que era a las 2 de la tarde no podía llegar nunca. Claro, este tipo de cosas me parece... Yo creo que le hace daño al país decir pero todo este ese tipo de cosas me parece que son pequeña minucia en relación a los cambios fundamentales que está experimentando la región. Eso es lo que hay que entender, de que estamos... En Uruguay ha asumido el gobierno el nuevo presidente Lacalle Pou. Sí, señor. Va a ser el próximo presidente de Uruguay después de 15 años de gobierno del Frente Amplio. Del Frente Amplio. En los próximos 4 años, Así es. en principio. Y además el hecho de que Brasil está gobernado por el presidente Jair Bolsonaro, que fue elegido por 57 millones de brasileños y ha triunfado para la elección presidencial
en todos los estados de Brasil, salvo los del nordeste. Y en los 3 estados principales de Brasil, São Paulo, Río y Minas Gerais, Jair Bolsonaro obtuvo el 70% de los votos. Claro, un número Entonces, con esto hay que tratar. Esta es la realidad para la Argentina, es la realidad fundamental de la relación con Brasil. El presidente de Brasil, ampliamente legitimado por el voto popular brasileño, es el presidente Jair Bolsonaro. Porque lo que yo creo, Jorge, y avalando lo que vos decís, que por encima de que a vos te parezca bien o mal lo que hace el presidente de un país, vos tenés que respetarlo y tenés que ajustarte a lo que ocurre. Y estos números que vos acabás de dar es elemental, son totalmente fehacientes y categóricos con respecto a lo que tenemos. Pero por supuesto. Este es un poco el esquema. Para nosotros la importancia para la Argentina, para el interés nacional de la Argentina, es partir de la base de que Brasil tiene un presidente que es Jair Bolsonaro, así es, y que por lo menos en los próximos 4 años va a ejercer ese mandato con un amplio respaldo del pueblo brasileño. Totalmente. Ahora, Jorge, con respecto a los otros lugares que visitó el presidente, por ejemplo, a Macron en Francia, a Alemania, a la señora Merkel, bueno, todo eso ha sido muy importante. Yo creo que sí, por la jerarquía de los países que visitó. Exactamente, y de los presidentes que ahí todo están. Eso es muy importante, pero lo fundamental... Esto que va a plantear. Es el vínculo y con Estados Unidos. Con los Estados Unidos. Mira, la participación de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional es superior solo como país aislado al total de las participaciones del resto de los países europeos sumados. Todo depende, en definitiva, es el único país que en el Fondo Monetario Internacional tiene derecho de veto, es los Estados Unidos. Por lo tanto, no hay vínculo internacional más importante para la Argentina en el momento actual con la presidencia del presidente Alberto Fernández que el vínculo con el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Trabajo para el cual se está ocupando sobre el cual se está ocupando especialmente nuestro embajador también. Y lo está haciendo muy efectivamente. Y muy efectivamente. Y lo otro que te digo es, veía el otro día unas cifras de lo que podría pasar en la elección. ¿Cuál es el estado en que hoy se encuentra la figura del presidente de Estados Unidos, de Trump? Que dicho sea de paso, recuerdo acá, una semana antes de la elección vos manifestaste que iba a ser presidente. Que iba a ser el electo presidente. Mira, la razón... No, hablaba 49% que creían en la política económica que estaba llevando, con la posibilidad de que se fuera al 69%. No, seguro. De aceptación, ¿eh? Mira, la situación en Estados Unidos respecto a Donald Trump se puede resumir en estos términos. Hay un boom económico en Estados Unidos. Sí. Ya van 6 trimestres consecutivos que la tasa de crecimiento de la economía norteamericana es superior a la tasa de crecimiento potencial del país. Está creciendo por encima de su capacidad potencial. Hay plena utilización de recursos. Y esto se manifiesta, entre otras cosas, en el hecho de que la tasa de desocupación en Estados Unidos en el momento actual es la más baja de los últimos 60 años. La tasa de desocupación en Estados Unidos es 3.5%. Está en el 1. Hoy, 3.5%. Hoy en Estados Unidos se crea el doble de puestos de trabajo que personal existe en condiciones de ocuparlo. Estados Unidos hoy está más allá del pleno empleo. El problema fundamental que tiene la economía norteamericana ahora es la insuficiencia de personal suficientemente calificado capaz de enfrentar y de resolver los problemas de la cuarta revolución industrial. Muy importante. Jorge. Esta es la razón de ser de la fortaleza política del presidente Donald Trump de Estados Unidos. Y lo otro, ahora con el coronavirus, todo eso, ¿qué te parece? Mira, los datos del coronavirus... ¿Puede influir? No. Mira, los datos del coronavirus en el sistema mundial se pueden resumir en estos términos. Hay 88.000 afectados por la epidemia del virus corona. 2.900 muertos. Solo el 1% de los afectados por el virus corona y menos del 1% de los muertos por la epidemia del virus corona tienen lugar fuera de la República Popular China. El gobierno chino ha logrado separar completamente la epidemia
centrada en la provincia de Hubei, ciudad de Hubei. Wuhan, no solo del resto de China, sino también del resto del mundo. O sea que nos dijo acá el doctor Estambulián, que es un experto, un infectólogo, cuando vino a este programa manifestó un poco lo que vos estás ratificando hoy, ¿no? Así es. Que, y entonces, ¿cómo crees que seguimos en esta? Nos quedan 2 minutos, pero ¿cómo crees que Mira, va a continuar? hoy, en el día de hoy, sí. en el día de hoy, la tasa de interés de los títulos del Tesoro norteamericano a 10 años, por primera vez en la historia, ha sido inferior al 1%. Lo que quiere decir es que los capitales del mundo se vuelcan a los Estados Unidos, como sucede en cada situación de crisis. En este momento la demanda por los títulos del Tesoro norteamericano es la mayor de la historia. Dicho de otra manera, los capitales del mundo se vuelcan a Estados Unidos. La economía está en pleno proceso de crecimiento económico y la tasa de desocupación es la más baja de los últimos 60 años. Es 60 años. En estas condiciones es que hay que ver la situación de Estados Unidos hoy, también en términos económicos. La forma y condiciones en que puede afectarlo la epidemia del virus corona ya lo ha afectado. Los capitales del mundo se han volcado a los Estados Unidos. El dólar la semana pasada se apreció 30% respecto a las monedas de los países que compiten con Estados Unidos en la economía mundial. En este sentido es que lo que hay que prever es que el otro gran país del mundo, que es China, ya ha comenzado la recuperación económica porque estima el gobierno chino que ha logrado controlar la epidemia del virus corona fuera de la provincia de Hubei y que a fines de este mes, de marzo, estaría también controlada, erradicada la epidemia del virus corona en la provincia de Hubei, ciudad de Wuhan, epicentro de la crisis. Por lo tanto, lo que hay que prever, esta es la estimación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, es que la recuperación plena de la economía china comienza en el segundo trimestre de este año. Es decir, Jorge, nos queda un minuto y medio. ¿Vos crees que el tema con el fondo se va a lograr a concretar, sobre todo teniendo en cuenta la actitud que puede asumir Estados Unidos? Bueno, yo creo que sí, porque el respaldo del presidente Trump es un hecho. Es un hecho. La actitud tan positiva que ha tenido respecto a la Argentina, la última delegación del Fondo Monetario Internacional, es inseparable del respaldo de Donald Trump al gobierno argentino. Jorge, querido, te agradezco enormemente tu presencia. Por favor. Clarísimo como siempre. Y bueno, tenemos que seguir observando. Hay una última pregunta antes de despedir. Las elecciones son en noviembre. ¿Estados Unidos? Estados Unidos. O sea, yo creo que Trump en este momento, hasta ahora por lo menos... Mira, yo en general descreo de los pronósticos. Sí. Lo que te puedo asegurar es lo siguiente. En este momento, encuesta Gallup nacional... Es la que yo decía. El 53% de los norteamericanos estiman que Donald Trump va a ser reelecto el primer martes de noviembre de este año. 70% de los norteamericanos, lo que significa que van mucho más allá de los que respaldan al gobierno de Donald Trump, se sostiene que este es el mejor momento económico de la historia moderna de los Estados Unidos. Sí, es lo que yo te decía. Y en tercer lugar está el problema siguiente. La tasa de desocupación en Estados Unidos y la capacidad de creación de empleo norteamericana es verdaderamente monumental. Jorge, mil gracias. Por favor. Estamos en contacto permanente. Un gusto. Te agradezco muchísimo, muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Conoce más en osde.com.ar. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Con gran claridad, totalmente entrando en los distintos aspectos, ha expuesto el querido amigo doctor Jorge Castro. Y debo decir que rescato algo que quedan segundos, de que la política exterior debe ser tenida muy en cuenta para que un gobierno realmente funcione. No es lo único, pero creo que tiene una enorme trascendencia en la vida de los distintos gobiernos. No podemos en este mundo globalizado, en el mundo que va para allá, para acá, es lógicamente que tengamos una política exterior que sea coherente, donde se trabaje intensamente como lo está haciendo. Por ejemplo, yo lo pongo porque tengo profundo respeto a nuestro embajador en Estados Unidos, sobre todo por este tema de la deuda, el tema del Fondo Monetario Internacional y por la trascendencia que tiene la primera potencia del mundo. Así que ha sido muy claro en esto Jorge Castro, el doctor Jorge Castro. Quiero despedirme, porque se me fue el tiempo, hasta el próximo jueves, para hablar de un tema fundamental, que es la educación, con el doctor La Greca, secretario de la Academia Nacional de Educación. Muchísimas gracias.